para pedirte que el Espíritu Santo nos revele y nos muestre, Señor, y nos guíe en todo momento con lo que tú has escogido, Señor, para este día. Te pedimos, Señor, bendiciones de lo alto. Te pedimos, Señor, que guardes a cada uno de mis hermanos, a los que no se han podido presentar por distintas razones o porque pertenecen a otra iglesia, a los que estamos aquí sentados, Señor, a los que por alguna u otra razón definitivamente no pueden asistir a ninguna. Te pedimos que los guardes, que los bendigas y que los prosperes, Señor. A ti sea la honra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Yo estaba orando antier porque me habían hecho una pregunta, yo lo comenté el viernes también. Y la gente siempre le dice a uno que por qué Dios permite todas las cosas que están aconteciendo en el mundo. Entonces, de un momento a otro salió una respuesta inesperada de mi boca, porque en mi mente no estaba a dar este tipo de respuesta. Y lo que la palabra, lo que el Señor puso en mi corazón decía que el mundo está así porque no le están haciendo caso a Dios ni están abriendo su palabra. Pero eso suena como una frase muy trillada. Cuando Él me mostró el verdadero contenido de todo lo que, la pregunta que me estaban formulando, yo me quedé impresionado. Entonces me decía Él, ¿por qué los niños mueren de hambre? Porque no se está cumpliendo lo que dice en la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué muere tanta gente? Porque la palabra de Dios dice, no matarás. ¿Por qué hay tanto odio? Porque la palabra de Dios dice, no mentirás. Y la palabra de Dios dice, no robarás. Entonces me dice, ¿y por qué la gente muere? Digo, porque la muerte en el cristiano es una bendición y tenemos que entenderla. Y yo me quedé asombrado con todo lo que el Señor me estaba diciendo a mí, porque me estaba dando una respuesta impresionante para mí, porque la verdad es que era una respuesta muy sencilla, con elementos y argumentos que yo no conocía. Y le dije al Señor que por favor me pusiera un tema para enseñarlo hoy o para predicarlo hoy. Y entonces el Señor me llevó a hablar de Jezabel y de hablar, hacer un resumen de acuerdo a lo que está establecido en el libro de Primera de Reyes, empezando en el capítulo 16, 29 y terminando en el 17. Antes de empezar a leerlo, yo quisiera hacerles referencia a algunas cosas y tal vez en un estudio bíblico más adelante yo les pueda decir a ustedes que el comportamiento de Jezabel es el mismo comportamiento de la iglesia del día de hoy. Es exactamente lo mismo. Pero tendríamos que irlo desglosando poco a poco para que ustedes lo vayan entendiendo. Hoy nada más vamos a dar una pincelada. Van a aparecer aquí dos deidades con minúscula y falsas las dos, que una es Baal y la otra es Astaré, Astartet o Isis o Istar. Esos son los dioses falsos. ¿Ok? Y la otra, y los otros personajes que aparecen aquí son Jezabel, Acab y Elías. Pero para entender bien lo que yo quiero explicar ahora, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es cada uno de estos personajes. Vamos a leer el primero que empieza en el libro de los Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 en adelante. Dice, y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo, ve lo que dice aquí, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, para que todos los, más que todos los que reinaron antes de él. Es importante entender la figura
de una deidad mujer, que es la que va a empezar a gobernar porque hizo lo malo delante de Dios. ¿Quién lo permitió? Lo permitió Acab. Acab permitió un gobierno que Dios no tenía establecido. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó a su mujer por Jezabel, sabiendo él que nosotros no nos podemos unir en yugo desigual, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y le sirvió a Baal y lo adoró. Ella era una sacerdotisa de Baal. Ella adoraba a Baal. Obviamente, ella no tenía que estar en una situación, o sea, ella podía estar en la situación que quería, pero que no podía estar en esa situación era directamente Acab. Acab era un rey judío que había sido por linaje establecido ahí y que había cometido lo malo delante de Dios. Hizo también Acab una imagen a Cera, o sea, no solamente le construyó un templo a Baal en Samaria, sino que también le hizo una imagen a Cera. Esa es una imagen a la reina de los cielos, o Astarte, o Istar, o Semiramis. Es exactamente lo mismo. Todos estos dioses parten de Babilonia y todos son lo mismo. ¿Ok? Le dice, hizo también Acab una imagen a Acera, haciendo así Acab que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, dice, para provocar la ira al Dios de Israel. Él hizo lo peor que podía hacer porque él cambió la presencia de Dios cuando él conocía el mandamiento que estaba en Éxodo 20, dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y solamente a él honrarás. No lo aceptó, sino que lo cambió. Acab permitió todo eso. Era un problema de Acab. Acab se dejó gobernar por su mujer y su mujer era una cosa bastante especial. ¿Qué representa Acab en las escrituras? Acab en las escrituras representa la apostasía. Acab en la escritura representa la idolatría. Y la figura de, Jezabel. Y Jezabel quiere introducir nuevamente las doctrinas de Babilonia. Acuérdense en el templo de Babel, donde empieza la religión, Génesis 11, del 1 al 5, que es obra de hombres, y lo quiere mantener vivo en el pueblo de Israel. Esa es Jezabel. Ahorita vamos a ver qué más acontece en Jezabel. Jezabel recibe una profecía que usted la va a encontrar en el libro de Apocalipsis 17 y 18. ¿Cuál es esa profecía? La profecía que le dio Elías era que ella iba a ser empujada desde un balcón por Jehú y que iba a caer atropellada por un carro y que los perros se la iban a comer. Así terminó. Así va a terminar también el final del tiempo, las escrituras que nosotros estamos estudiando. Ok. ¿A quién guardaba ella? Ella era una servidora de Baal. ¿Quién era Baal? Baal significa Señor, divino Señor, Dios babilonio, Dios del sol, Dios del cielo, benefactor y destructor. Cuando venía la canícula, era una ruina completa sobre los sidonios y sobre los babilonios y sus descendencias. Pero cuando ellos necesitaban el favor de Baal, ellos sacrificaban a sus hijos primogénitos y los presentaban y los quemaban. Eso es en repulsión a lo que nosotros vimos en Egipto cuando Dios le dio la orden a Moisés de que ellos tenían que poner una cruz en los dinteles de las casas para que sus hijos primogénitos no murieran. Eso fue lo que aconteció. Y aquí Baal está dando la intención o la impresión de que él va a derrocar eso que se está estableciendo ahí en ese momento. Entonces ellos ofrecían a los primogénitos para que Baal les hiciera el favor a ellos. Ya hablamos, ok, ese es Baal. Significa Dios del cielo, Dios de la lluvia, Dios de la cosecha, Dios de la mañana y Dios de la tarde. Por el otro lado, Astaret o Astarte era la esposa de Baal, era la mujer de Baal. Y resulta que este Baal fue adorado en la época de Josué y también en la época de Salomón, y fueron desterrados en ambos casos. Dios castigó duramente al pueblo y fueron desterrados. A Salomón lo quitó. ¿Por qué a Salomón lo quitó?
porque dice en el libro de Deuteronomio que por la multiplicidad de mujeres que él tenía, él se dejó influenciar por ellas y entonces fue sacado. Muy bien. Canaán significa también, o sea, Astarte también significa la diosa luna. Todo eso significa, por eso es que ustedes ven que la Iglesia Católica establece en el libro de Apocalipsis 12:1 que la mujer está sentada sobre el sol y la luna y las estrellas están debajo, haciendo caso omiso a lo que dice la palabra de Dios en Génesis 39. Muy bien. Esos son los personajes negativos. El personaje positivo. ¿Quién fue el personaje positivo? El personaje positivo fue Elías. Elías no se narra más que a partir del libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Antes no se nombraba. No se conoce una sola anécdota de Elías antes de ese momento. Dios lo saca subrepticiamente de un momento a otro, lo saca y él aparece en el escenario de Dios y él va a ejecutar una orden de Dios. Esa orden es la que vamos a estudiar hoy. Pero yo voy a seguir, voy a brincar un poquito lo que va a suceder en ese momento para explicarles a ustedes de qué es lo que se va a tratar el trabajo de Elías. Elías viene, como en los tiempos finales, a pelear contra la apostasía. Él va a pelear contra la apostasía y contra la idolatría. Acuérdense que ya habíamos nosotros visto en el libro de Apocalipsis y en el libro de Malaquías 4 que los dos testigos o los dos profetas que aparecerán en el Antiguo Testamento, en los momentos finales, van a ser Moisés y va a ser Elías. Entonces usted va a entender un poquito más por qué Elías, aunque después lo vamos a estudiar de una manera más profunda. Elías era un hombre que Dios llama, era un sacerdote, a enfrentarse con todos los sacerdotes paganos. Okay. Él estaba llamado a resguardar también a los sacerdotes y a los profetas de Dios. Él estaba llamado para eso. Él se va a enfrentar de una manera frontal contra Acab y contra Jezabel. Él va a orar, Dios le da una instrucción, que la vamos a estudiar hoy, de que el cielo se va a cerrar por 3 días y va a haber en la confrontación una batalla directa con Baal, porque el Dios de ellos era Baal, que era el Dios de la lluvia. Y Dios le ordena a Elías que le vaya a decir a Acab que el cielo se va a cerrar y que no va a llover. O sea, va a haber una confrontación frontal, valga la redundancia, entre Baal y el profeta Elías recibiendo las instrucciones de Dios. Y efectivamente el cielo se cierra durante 3 años. Y Jezabel se enardece y entonces anda matando a todos los profetas de Dios, los anda matando. Hasta que en un momento determinado, en la confrontación que hay, Dios le ordena a Elías que se confronte con los profetas de Jezabel. Y hay todo un escenario lindísimo narrado en el libro de Reyes, donde en la confrontación que se está estableciendo, Elías le cede, en primer lugar, a los sacerdotes baalitas para que ellos descuarticen un animal, prendan fuego y lo quemen. Y el fuego no les encendió. Después le toca la misma situación a Elías. Y entonces Elías dice que hagan lo mismo, pero que no solamente lo quemen, sino que mojen la leña con la que van a encender al animal. Entonces empiezan a tirarle agua y agua y agua y agua. Y cuando ya estaba bien húmedo todo, vuelve otra vez Elías y vuelven a ponerle otra vez más agua y le vuelven a poner otra vez más agua. Y al final, cuando ya Dios le ordena a él, que le diga, Dios le ordena que ya va a encenderse el fuego, Elías ora a Dios y se enciende la madera y se queman los animales de una manera prodigiosa. Dios está dando una derrota terriblemente apabullante directamente a los profetas de Jezabel. Jezabel se enoja y Jezabel manda a matar a Elías. Elías va y se esconde en la peña de Oreb, por eso esa canción me gusta a mí tanto. Estando en la peña de Oreb, pasa ahí 40 días y 40 noches
y el Señor a él lo resguarda. Él ve protegido todo lo que Dios le da, pero con el favor de Dios y con las enseñanzas que él tiene, al final de toda esta historia que les estoy narrando, Dios hace que él sea subido al cielo en un torbellino. Él fue llevado al cielo vivo en un torbellino. Y él deja su capa o su manto y se lo deja a Eliseo, porque Eliseo es el que va a continuar con la labor. Esta es la historia con la que nosotros queremos hablar. Valga la redundancia, que Galat, de donde era Elías, es también Galilea. Elías era un galileo, era de la ciudad de Galat. Entendido esto, vamos a ver un poco en nuestras vidas el texto que nosotros vamos a empezar a leer. Todos los que estamos aquí, Luz, a Laurita, Jaime, mi hermana Graciela, Inés, Hermes y yo, tenemos un propósito, y el propósito de nosotros es enfrentarnos con la autoridad de Cristo, con el poder de Dios ante las huestes de maldad. Acordémonos de lo siguiente: la parte más difícil que nosotros nos vamos a encontrar en la predicación de la palabra de Dios es la ceguera espiritual que el mundo tiene, porque el mundo ha seguido escuchando las voces de los hombres y no quieren escuchar la voz de Dios. En este caso, cuando Dios le da la instrucción a Elías, Elías va a tener que confrontar muchas dificultades durante su proceso. Esas dificultades están narradas, algunas de ellas, tres, por lo menos tres, en la lectura que nosotros vamos a hacer hoy. Y vamos a ver cómo él gallardamente ejecuta exactamente lo que Dios le está pidiendo a él, y no solamente lo ejecuta, sino que lo pone por obra, lo pone por fe, lo que Dios le está diciendo. Entonces empieza la historia diciendo, vamos a empezar a leerla y lo vamos a ir leyendo por pedazos, desde aquí. Entonces Elías tisbita, y hasta aquí aparece Elías. No ha aparecido Elías en todas las escrituras. Dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galat, que es Galilea, dijo acá, ahí está la confrontación, en este momento empieza la confrontación, y empieza Elías a transmitir la voz de Dios, empieza a transmitir la palabra de Dios. Tenemos que entender que la voz de Dios es la palabra de Dios, es la Biblia, es las escrituras, es exactamente eso. Y entonces le dice Elías a él, vean qué lindo como lo describe. Vive Dios, vive Jehová Dios de Israel, dice, en cuya presencia estoy. Quiere decir esa expresión, en cuya presencia estoy, que él está en la voluntad de Dios, que él no está haciendo lo que a él le parece, él se está negando, él está haciendo lo que le toca. Y le dice la profecía. Acuérdense lo que habíamos leído nosotros en el libro de Isaías 55, 11 hasta el final, donde dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cuando usted suelta la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios está implicando en su vida es que se va a hacer lo que ahí dice, si usted lo cree. Tal vez busquemos un momentito en otra hojita, Isaías 55, 11 en adelante, para que ustedes vean lo que es estar en la presencia de Dios y lo que es predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. No sé si lo tienen o no lo tienen. ¿Tienen Biblia en la mano? Sí, yo la tengo. Ok. ¿Alguien más la tiene? Ok. ¿Quieres que lo lea, Danu? Sí. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Seguite el 12 y 13. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros.
y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de las zarzas, crecerán ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Ok. Casualmente, lo que Acab está haciendo en estos momentos es que está trayendo la palabra de Dios. Y hay varias expresiones aquí que es importante que entendamos. Dice que la palabra que sale de la boca de él nunca volverá vacía. O sea, siempre trae una respuesta. Dice, y no solamente traerá respuesta, dice, sino que prosperará todo aquello en lo que yo envíe. ¿Qué hay que tener cuidado aquí? Que si usted da una palabra que no es palabra de profecía, se convierte en maldición. Entonces usted tiene que hablar y decir lo que Dios le está poniendo en su corazón que usted diga. Eso es lo que esta escritura quiere decir. Entonces, en el versículo 12 y 13 dice que va a haber un cambio, va a haber una actitud positiva cuando la palabra de Dios es lo que realmente está saliendo de la boca de él. Pero también hay que entenderlo de manera al revés. ¿Qué sucede cuando eso es al revés? Lo que sucede cuando eso es al revés es que va a haber una maldición. Muy bien. Pero Elías está soltando la palabra de bendición y le está diciendo directamente acá. Le dice que durante 3 años no habrá lluvia en este lugar. Eso es lo que le está diciendo, sino que va a haber sequía. Lo que le está advirtiendo a él es que la sequía significa una sequía espiritual. El pueblo va a morir. Y hay una confrontación directa entre Dios y los dioses falsos, que es lo que vemos a través de todo el libro del Apocalipsis. No estamos hablando de Apocalipsis. Elías se va y recibe instrucciones absurdas. Y esto es importante entenderlo. Cuando Dios lo manda a uno a hacer algo, no tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido, porque cada uno de nosotros tiene una manera particular de ver las cosas. Pero Dios, que nos conoce a todos, tiene su manera de tratar especial y específica con cada uno de nosotros. Entonces habla él con Elías y le da instrucciones que para nosotros serían totalmente absurdas. Dios ya sabía que Jezabel iba a mandar a matar directamente a Elías. Entonces Elías, conociendo ese antecedente, va a cumplir lo que Dios le dice, pero le dice, Elías, ve y te metes tú en el río, un río que se llama el río Querit, que era un río nada bonito, nada agradable, que estaba cerca del río Jordán, en un riachuelo. Le dice, y ahí te van a llevar a comer. Y creyendo Elías de que si él era un hijo del rey, hijo del señor de señores, pues el alimento que él iba a recibir era un alimento diferente. No. El alimento que él iba a recibir era un alimento de oración durante todo el tiempo que estuvo ahí. Y el alimento físico pasaba a ser secundario. Pero la instrucción era que él iba a ir a un río y los cuervos le iban a llevar a él la comida. ¿Qué comen los cuervos? Averígüelo usted. ¿Qué comen? Semillitas. ¿Y qué más? Y gusanos. Comen carroña también. Son animales, pues, que no tienen la mejor comida para ellos mismos. Entonces, eso es lo que le están diciendo a Elías. Vean lo que dice aquí. Y vino palabra de Jehová diciendo, ¿a quién? A Elías. Apártate de aquí, váyase, porque lo van a matar. Y vuélvete al oriente. Y escóndete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. O sea, va a beber de esa agua que está ahí, pero a él no le va a pasar nada. Le dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Nosotros hoy nos estaríamos preguntando por qué lo mandan en esas condiciones. Pero las condiciones van a ir empeorando poco a poco. Lo que Dios quería era que Elías se concentrara en lo que Dios le había mandado a hacer. Él iba a estar orando ahí durante 3 años, no lo dice, pero yo lo estoy pensando y lo estoy externando, porque no hay otra manera de estar en un arroyo y que los cuervos le lleven a uno de comer y usted esté tomando agua del río. O sea, usted no tiene ningún proceso de reflexión, dice. 4. Beberás del arroyo, yo he mandado cuervos que te den allí de comer.
Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Él se va y lo hace al pie de la letra. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué necesitaba él ahí? Nada. Dios le estaba supliendo absolutamente todo. Cada una de esas cosas tiene un significado muy importante. Cuando usted está hablando de los alimentos que le están dando a él, están hablando del río, y Jesucristo es los ríos de agua viva. Cuando usted está hablando de la carne, es el sacrificio de la carne, es el ayuno. Y cuando usted está hablando del pan, está hablando usted de la vida de Cristo. Está el agua, el pan y está la carne. Son tres elementos importantes que hay que entender para poder interpretar uno cuál es la situación en la cual se encuentra en estos momentos Elías. Y él está en un momento, está apartado. Él está en un lugar donde nadie lo está viendo. Tanto es así que solamente los cuervos le llevan alimentación. Él está completamente aparte. Dice, en el 6 otra vez, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la palabra, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero aquí es bien importante entender lo que dice el versículo 5, dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue e hizo conforme a lo que estaba escrito, a lo que Dios lo estaba instruyendo en el lugar de donde lo estaba instruyendo y como Dios lo estaba instruyendo. Y obviamente, cuando uno actúa en ese sentido, uno empieza a preocuparse y empieza a batallar con uno mismo y empieza a batallar con las instrucciones de Dios y deja uno de ser el siervo inútil que Dios quiere y empieza a ser uno el siervo inútil que Satanás quiere. ¿Cuál es el siervo inútil que Satanás quiere? El siervo reclamón, el que no quiere hacer lo que Dios le dice, el que no quiere estar en el Querit, el que, no sé si ustedes se acuerdan de Naamán, el general del rey, que es decir, ¿y por qué me van a mandar a mí al río Querit, al río Jordán, si es un río sucio? Yo quiero que me manden al río que yo quiero. Y Dios le dijo, yo quiero que tú vayas al Jordán y te zambullas 7 veces ahí. Y la gente se burla de él. Pero Dios no lo estaba mandando a él ahí porque quería que él se humillara en el río Jordán. No, él quería que fuera porque tenía que ser obediente a Dios. Y nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Y igualmente, y en estas condiciones está Elías. Elías está siendo obediente a Dios. Y él va y hace lo que no le gusta. Y vamos a ver el momento en que el enemigo toma control circunstancialmente de los pensamientos de Elías. Sigue la escritura, entonces ahora vamos a ver Elías y la viuda de Sarepta. Sarepta era un pueblo cerca de donde él estaba. Dios lo llama y le dice, en el 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo. Claro, ya no llovía. Pasados algunos días se secó el arroyo, dice, porque no había llovido sobre la tierra. Ya no había agua, ya no había nada que decir. Ahora él empezaba en un proceso diferente. Ya él había consumido el agua que necesitaba y tenía que actuar por fe. Ahora vamos a ver cuál es la siguiente etapa de la dificultad que estaba atravesando en ese momento Elías. Entonces le da otra instrucción que parecería una instrucción ridícula, lo que le están diciendo, pero igualmente la instrucción de Dios. O sea, nosotros ayer estaba yo escuchando una predicación donde dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma. Y nosotros debemos de acatar esa instrucción. El que no trabaja, que no coma. El que no escudriña la palabra de Dios, pues no crece. Y eso es bíblico. Entonces dice en el versículo 8, dice, ya le dio la primera instrucción, él estuvo durante 3 años en el río, los cuervos le llevaban el pan y le llevaban la carne, él estaba en un estado profundo de meditación por la simbología que tenía el pan, tenía el agua y tenía la carne, él estaba en un estado profundo de meditación y entonces ahora le va a cambiar el escenario. Le va a cambiar el escenario. ¿Por qué le cambia el escenario? Porque nos dimos cuenta nosotros que el agua se secó. El agua del río se secó. Ahora le va a cambiar, entonces dicen el 8. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta y mora allí. Y le está cambiando el lugar de residencia. Mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Era muy difícil en aquel tiempo
ponerse uno a pensar que una mujer viuda podía tener sustento. Si ustedes se acuerdan del libro de Ruth, Ruth no quería dejar a su suegra porque la situación estaba malísima. Y es donde Ruth le hace la promesa a su suegra y le dice que se van a quedar para siempre. Porque las mujeres viudas tenían mucha dificultad, si eran mujeres viudas ya adultas. Aquí no dice si era adulta o no. El asunto es que había una gran sequía, no había alimento en el lugar y ella estaba con un niño y ahí la mandan y le dan una instrucción difícil de interpretar, pero fue lo que Dios le dijo. Y yo me imagino que aquí él empezó a meditar porque la mujer le va a reclamar y le va a decir en un momento determinado qué es lo que está aconteciendo. Pero cuando Dios habla, nadie lo puede negar. Y entonces dice en el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿A dónde? A donde estaba la viuda. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda mujer estaba allí recogiendo leña y él la llamó. No tuvo que buscarla. Él simplemente llegó y la vio y le dijo, no hubo duda en él. No hubo duda en él. No le están diciendo que él iba a entrar. Él simplemente fue respetuoso, vio una mujer recogiendo leña y él abre su boca y le dice, en el día hasta el final, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Agua, ¿qué era lo que no había? Agua. Si había una sequía, había que comer. No. Pero Dios lo está mandando y también está probando la fe de la viuda como la obediencia de él. Él llega y lo primero que le dice es, yo quiero que me des agua. ¿De acuerdo? Pero no solamente le dice eso, sino que le dice lo que sí, y le dice 11. Y yendo él a traérsela, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, se acordó que la instrucción tenía dos partes, una era el agua y el otro era la comida, y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Se le está diciendo, tráigame el agua y hágame un bocado de pan. Entonces viene la mujer y le dice a Elías lo siguiente, dice 12, y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, ya no tenía. Dice, solamente tengo un puñado de harina. Tengo un puñado de harina en la tinaja, y dice, y un poco de aceite en la vasija. Dice, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, ya no tenía nada más que comer. Ya no había más alimento material de ninguna forma. Y entonces empieza Dios a suplir espiritualmente a aquella mujer. Ella vio el escenario que tenía. Le está diciendo a Elías que es lo último que ella tiene, que ya no tiene nada más que hacer, que solamente tiene harina y que tiene, en una tinaja tiene harina, tiene aceite y un poquito de agua y ya no tiene nada más. Y Dios lo mandó a donde estaba a Elías, a esa mujer, a que ella le diera todo. Si nosotros somos los que vamos a ese lugar, yo estoy casi seguro que nosotros no le pediríamos nada, porque nosotros estaríamos llegando con la conciencia y el conocimiento de los hombres, no con el de Dios. Pero Elías no está llegando con el pensamiento de Dios. Y la mujer le está diciendo a él, yo no tengo nada más que comer. O sea, había un tema ahí difícil de discutir, que era la humanidad de Elías y la humanidad de la mujer tisbita y de su niño, de la mujer de Sarepta, versus la orden de Dios. Porque el enemigo siempre va a tratar por todos los medios de cambiarte la instrucción. Eso es lo que él va a hacer. Y usted mismo la cambia. Pero cuando Dios le hable la palabra de Dios, hágalo como él lo dice. No lo cambie. Porque la instrucción no es para usted, es para él. A veces de mi boca han salido palabras que yo salgo y digo, Señor, ¿cómo dije semejante barbaridad? Pero el tiempo pasa y las personas cambian. A mí también me han dicho barbaridades y digo, Señor, ¿cómo puede ser posible que me hayan dicho esto a mí? Y yo cambié el final. Ayer estaba yo aquí en mi casa y estaba oyendo una predicación y me dio tan duro la predicación, me dio tan pero tan duro que yo sentía que me enojaba. Y entonces me decía el Señor, es que sí te quiero hablar.
Y eso es lo que sucede con la vida de nosotros. Cuando a usted la confrontan y le dicen que algo está mal, no nos gusta. Para nada nos gusta. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de acatar la instrucción de Dios como Él nos la da. Aquí viene la mujer esta y le dice, ya no tengo nada más que ofrecer, solo esto tengo. Yo lo tenía para mi hijo y para mí. Queríamos comer, morirnos con el estómago lleno, con un vasito de agua y con pan de trigo. Y ya moríamos, pero le dice Elías, dice, no, dámelo a mí. Y aquí viene el paso de fe tanto de Elías como de ella, porque él está soltando la palabra que Dios le está diciendo a Elías que le diga a la mujer. Y entonces dice así en el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. O sea, él todavía le dice, hazme a mí primero porque la instrucción me la dieron a mí. Hazla a mí primero, de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y le está pidiendo gustos, y tráela. Dice, y después harás para ti y para tu hijo. La mujer en ese momento entra como en shock, porque él sigue pidiéndole a pesar de lo que ella le dijo. Y le dijo, y viene aquí la palabra de fe, cuando usted cree la palabra de Dios, Dios le va a responder y le va a dar lo que ella tiene para usted. Y le dice en el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le está diciendo, si tú haces lo que yo te digo, no te va a faltar nada. Aquí no le está prometiendo que le iba a dar un carro último modelo, que le iba a llenar la billetera de dinero, que le iba a conseguir todos los deseos que... No, simplemente le está diciendo, vas a tener pan y agua y aceite, pero lo vas a tener. Ella lo cree y Elías lo dice. Él está diciendo, así ha dicho el Señor. Cuando el Señor le habla a usted directamente que diga una palabra, dígala. Cuando usted, el Señor, le pone en su corazón una estrategia, cúmplala. No la razone. Cúmplala. Llévela a la presencia del Padre y dígale, Señor, esto es tuyo. Yo necesito que me lo confirmes. ¿Es esta tu palabra? Y el Señor te va a poner paz. Elías está diciendo esta palabra a pesar de todo el antecedente que estamos viendo, porque sabe que el Señor no le va a faltar y que el Señor le va a dar a la viuda y no le escaseará el aceite y la harina, no disminuirán. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que termine la sequía sobre la faz de la tierra. Elías lo cumple y lo ejecuta. Viene en el 15 y dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días. ¿A dónde estaban? Estaban en una casa. Estaban ya guarecidos. Dios los estaba protegiendo porque estaban bajo la palabra de Dios. Estaban en una casa. Y dice el 16, vea qué lindo cuando usted suelta la palabra de Dios y cuando usted es obediente a la palabra de Dios. Dice en el versículo 16, dice, y la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vea lo que es el 17. Pero viene entonces el enemigo. Y usted tiene que entender que lo que Dios establece en su palabra es verdad. Sin embargo, ella hizo dudar un momento determinado a Elías. Y Elías le va a reclamar. Pero ahí le reclama en la actitud correcta al Señor, porque él estaba dudando de todo lo que pasaba. Y le dice en el 17, subamos un poquito más. Le dice en el 17, después de estas cosas, después de que había visto ese milagro y que ya había reconocido que Elías traía palabra de Dios porque la comida no había escaseado, ni había agua, ni nada, viene entonces ahora y se mete el enemigo otra vez aquí y le dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama en la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento. O sea, ¿qué pudo haber sentido Elías? Se tenía que haber sentido mal, pero ya el niño no murió de hambre.
El niño murió de otra cosa, pero la culpa de la muerte se la van a lanzar a él, a pesar de que había proveído Dios a través de la palabra de Elías la necesidad para satisfacer a la familia. Y le dice ahí, y ella le dijo a Elías, vea la acusación que le está haciendo. ¿Qué tengo yo contra ti, varón de Dios? Ella está reconociendo que Elías es un hijo de Dios, pero le está diciendo, ¿qué te hice yo para que mi hijo muera? Y le dice, has venido a mí a traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. O sea, has venido aquí para hacerme sentir culpable de todo lo que yo he hecho en mi vida pasada. No, no es eso, y eso nos pasa a nosotros. Cuando a nosotros nos dan palabra de exhortación y palabra de exhortación dura, nosotros nos sentimos muy mal. Y eso fue lo que estaba pasando aquí con la viuda de Querit. Ella se sentía muy mal, porque Elías había llegado y le había confrontado, y en otras palabras le está diciendo, mujer, no has tenido fe. El mismo Elías duda. Y entonces vea donde Elías duda y le dice, y él le dijo, dame acá a tu hijo. Y él toma a su hijo, lo toma y lo lleva de la presencia de Dios y le dice, entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento alto donde él estaba y lo puso sobre su pecho. Él asume la responsabilidad delante de Dios y lo lleva a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el niño no resucita? La muerte es una bendición. ¿Qué hubiera pasado? ¿De acuerdo? Pero ella no entendía ese concepto. Sin embargo, viene Elías y lo toma y se lo lleva. ¿A dónde se lo llevó? Dice que al aposento alto. Se lo llevó al aposento donde él estaba. Y al igual que en el río, él va a entender que va a tener que clamarle a Dios para que Dios le enseñe la obra que viene. Porque la obra que él tenía hasta ese momento era que él iba a pedir a la viuda de que le diera una torta de pan y que le diera agua. Y la viuda le dijo, yo me voy a morir si te doy esto. Y él le dijo, no, no te vas a morir. Y no escaseó. Efectivamente, la comida no escaseó, pero el niño se le murió. Entonces, Elías, ante esa circunstancia, viene y toma al niño delante del Señor y él va a hacer un clamor y le dice así, en el 20, le dice, y clamando. Ese clamando es orando. Y clamando dijo, Jehová, Dios mío, aún, ve aquí el reclamo de él, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir a su hijo? O sea, él está dudando, le está diciendo, Señor, o sea, estoy haciendo todo lo que me indicas a mí. Y vengo todavía aquí a ver cómo el niño de esta mujer muere y me están culpando a mí. No, el culpable no es él. Él no es el culpable de nada. Simplemente Dios va a hacer un milagro a posteriori de lo que está sucediendo, que ni él ha visto, ni que la mujer ha visto, porque Dios opera como él quiera. Pero él llega al aposento y empieza a orar y empieza a clamarle al Padre y le empieza a decir, Señor, ¿cómo es posible que el hijo de esta viuda ha muerto? Yo no entiendo lo que está pasando y no lo va a entender. Pero como Dios hace hechos prodigiosos, vea lo que dice el 21. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, busca la presencia de Dios, se tiende sobre el niño 3 veces y dice, y clamó a Jehová diciendo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el alma del niño vuelve. Y dice en el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Pero dice que él clamó a Dios. No le reclamó, que es diferente. Él clamó a Dios y Dios lo escuchó, no le está reclamando, sino que lo que le está pidiendo es sabiduría, le está pidiendo sabiduría de lo alto para que el Señor le revele. Bajemos, un poquito más. Cuando el niño revive y produce otro milagro, ya para Elías es el tercer milagro, para la viuda es el segundo milagro y para el niño es el primer milagro. Han habido aquí 6 milagros diferentes. 6 milagros diferentes. Elías vio 3, la viuda vio 2 y el niño resucitó 1. Y dice aquí, y tomando luego, perdón, dice, en 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y se lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Vea la satisfacción de Elías y le dice, viene con el niño,
lo trae vivo en sus manos. La mujer estaba desesperada, amargada, me imagino que pegando gritos del dolor de que su hijo se había ido. Y viene Elías y le dice, aquí está tu niño. ¿Por qué lloras? ¿A quién le pertenecía el niño? El niño no le perteneció a ella. El niño siempre le perteneció a Dios. Y Dios es el que da la vida y Dios es el que da la muerte. Cualquiera de los dos caminos que hubiera seguido era el que Dios tenía previsto para este niño. Igualmente para la viuda de Sarepta. Pregunta, ¿estaba la viuda de Sarepta condenada a morir? Sí, hacía muchos días. Ya no había comida. Y en ese momento también hubiera muerto el niño, pero nadie se fija en esta enseñanza que Dios nos da a nosotros tiempo y que nadie se muere antes de tiempo. Y que en el momento en que Dios quiere que nosotros partamos es porque ya la gracia de Dios llegó a nuestras vidas, ya es el momento oportuno. Nadie viene antes. Este niño no tenía que morir. La viuda no tenía que morir. Elías no tenía que morir. Elías murió. No, Elías tampoco murió. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Él tampoco murió. ¿Por qué? Porque él siempre le creyó a Dios. Pero ante tantos milagros y ante tantas cosas que Dios hizo, porque el hombre tiene que ver para creer, Elías hizo 2 obras creyendo y una viendo. Elías creyó que iba a ir al río Sarepta y que le iban a llevar la comida de los cuervos. Él iba a tomar agua y carne y pan de lo que le daban. Cuando se le acaba la comida en el río, él ve otro milagro. Por fe estos 2. Y por fe es que él llega donde la viuda y le dice a la viuda que le dé pan, una torta de harina, dice él, y que le dé agua. Y no se acabó ni el aceite ni la harina. Y comieron. Si no había agua, ¿de dónde la cogieron? Es simbólico todo lo que nosotros estamos hablando. Finalmente el niño muere. ¿Qué es lo que está muriendo en realidad en ese momento? Lo que está muriendo es la esperanza. Lo que está muriendo es la fe de las personas. Eso es lo que está muriendo. Y si usted cree que su fe y su esperanza están muriendo es porque usted quiere. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Cuando vio esa situación, él se metió en su aposento y lloró. Y clamó, repito, no reclamó. Él clamó al Padre y le dijo la situación en la que estaba. Y el Padre, que es misericordioso, lo oye, lo escucha y le da el consuelo de todos los hijos de Dios. Y le dijo al final entonces la mujer, después de que vio todo lo que había pasado y que Elías le entrega a su niño, Elías le dijo, mira, tu hijo vive, porque las cosas materiales son las que importan. Yo más bien tengo un concepto de la muerte, que el día en que yo pase a la presencia del Padre, yo cumplí ya mi misión. Antes no la he cumplido. Y dice entonces, después de que la mujer ve el milagro, le dice en el 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Si nosotros no hacemos las obras, porque mucha gente le dice, bueno, es que yo tengo una oración delante del Padre, o mi hijo anda así, así, o mi hija anda así, así, o yo tengo una petición y tengo muchos años de estarla haciendo. Si no se les cumple lo que están pidiendo, Dios no los está escuchando. Mentiras. Eso no es cierto. Dios siempre escucha las oraciones de los justos. Y las oraciones de nosotros están en el altar de tu gracia. El problema es que usted las está haciendo en reclamo y no clamando. Y nosotros tenemos que clamar al Padre. Y clamar al Padre es esperar su voluntad, no la mía. Entonces, ¿cuándo creyó esta mujer? Esta mujer creyó hasta que vio a su hijo. Y después de que vio a su hijo, dice una expresión y dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿Y qué pasa si el niño no hubiera resucitado? ¿No era varón de Dios? Sí sigue siendo varón de Dios, porque una de las armas predilectas de Satanás es la culpa. Pero sí era varón de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Dios lo preparó a Elías. Lo preparó para ir a enfrentar a una mujer muy mala que se llamaba Jezabel, que representaba toda la idolatría. Y habían ángeles que sirven a la idolatría que se llaman los terafines, con T tapa, terafines. Esos son los ángeles de la idolatría. Terafines. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, cuando nosotros clamamos delante del Padre, las instrucciones que recibimos no las vamos a entender. Va a costar mucho que las entendamos. Y si quieren leer de los terafines,
Hay una escritura que les voy a dar para que ustedes la tengan. Segunda de Reyes 22, bueno, hay muchas, pero les voy a dar una nada más. Segunda de Reyes 22:34, que dice así: asimismo borró Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y a todas las abominaciones que veían en la tierra habían en la tierra de Judá y Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde ha sido esto? En la época de Josías. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Josías restableció la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que anuló? Lo que estaba haciendo Jezabel. ¿Cuáles ángeles ministraban la idolatría? Se llaman terafines. Son ángeles que se llaman terafines. Y la explicación aparece en el libro de Josué, de Jueces, capítulo 18. Si los quieren leer, ahí los van a encontrar. ¿Ok? Finalmente, ¿a dónde quiero llegar? Elías aparece de un momento a otro. Nadie ha oído nada en las escrituras de Elías. Como todos nosotros. Nosotros aparecimos un día ahí en la palestra, todos cristianitos, todos levantando las manos y cantando aleluya. Y tenemos un propósito. Porque dice la palabra de Dios que desde antes desde antes de la fundación del mundo, nos escogió a nosotros para que fuésemos santos y sin mancha. Y teníamos un propósito. Ese propósito es honrar la palabra de Dios, es honrar la voz de Dios. Y al final Elías hizo todo lo que le dio, repito, pasó muchas vicisitudes. Jezabel lo mandó a matar. Jezabel hizo que él se escondiera durante 40 días y 40 noches en la peña de Oreb. Dios lo guardó. Dios le dio palabra. Lo tenía en un lugar solo. Lo tenía en un lugar solo, en un río. Nadie lo visitaba. Los cuervos le llevaban el alimento. Imaginen ustedes lo que es depender de que los cuervos le lleven alimento. Que cuando vengan volando les peguen una pedrada y usted no reciba ni el pan ni la carne que le están mandando. Porque ya me imagino la mente de uno. Pero él oraba y él clamaba. Y yo me imagino que parte de sus oraciones era clamar para que sus alimentos le llegaran. Pero su alimento ya estaba seguro. El alimento de él era que Dios le iba a decir a él lo que le iba a seguir haciendo. Bueno. Esta es una bonita reflexión. Yo quisiera que la tengamos siempre muy presente, que cuando Dios lo llama a usted, el camino no es de rosas, que lo van a culpar, que lo van a hacerse sentir mal, que lo van a señalar, que van a haber momentos en que usted va a comer solo por fe, que van a haber momentos en que la comida que usted le están dando, materialmente hablando, no es la que usted quiere. Pero hay que entender que Dios sí quiere todas esas cosas para nosotros. Bueno. Terminamos una semana más que ayer y hoy empezamos una semana nueva. Vamos a orar para que el Señor nos guarde y nos proteja a nosotros. Y vamos a orar para que tomemos nosotros las decisiones que debamos de tomar independientemente de lo que nosotros pensemos. Yo siempre le digo a la gente, si Dios se lo dijo, hágalo. Si viene de su mente, dúdelo. Pero cuando Dios le habla, hágalo. A veces no entendemos sus caminos, no vamos a entender sus propósitos. Y por eso vimos todo el ejemplo de Elías y la viuda de Sarepta. Porque si a mí me hubieran dicho que le vaya a quitar yo el pan a alguno de ustedes, yo me pongo a pensar y le digo, no. Pero si Dios me lo dijo es porque es bendición. Muy bien, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tu presencia estamos y no queremos salir de ella. Señor, trae a nuestras vidas revelación, Señor. Gracias por la enseñanza que nos has dado, Señor, a través de la vida del profeta Elías. Lo mandaste, Señor, a enfrentarse con potestades y con principados de las tinieblas de maldad, Señor. A donde le sacrificaban niños, Padre. A donde Él castigaba a los malos y daba gracia a los buenos, carnalmente hablando.
Pero nosotros estamos en tu presencia, Señor. Y lo difícil para nosotros, Señor, es poder apartar la carnalidad de lo espiritual. Elías lo hizo. Elías también tuvo dudas, Señor. Cuando el niño murió, Elías llegó a tu presencia y le preguntó, Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? Si yo vengo de parte tuya. ¿Y quién dice, Señor, que nosotros no vamos a pasar esas dificultades? Claro que las vamos a pasar. Pero danos sabiduría, Señor. Permítenos entrar al aposento. Permítenos, Padre Santo, apartarnos del mundo, ir a un río Sarepta, Señor, y esperar a que los cuervos nos traigan el alimento. Permítenos, Señor, obrar en prodigios y milagros y ver las resurrecciones de los muertos como este niño, Señor. Pero no solamente muertos carnalmente hablando, sino que muertos espirituales. Gracias por hombres como Elías, que al final de los tiempos aparecerán, Señor, por la obra. Por eso tú dices en la palabra, Señor, que las obras de nosotros continuarán. Y la obra de Elías continuó. Y tanto es así, Señor, que al final de los tiempos lo veremos. Te pido, Padre Santo, que esta palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros, que sea para incrementar nuestra fe. Bendice a los que estamos en este momento, Señor, aquí presentes. Bendice a Inés, bendice a Luza, bendice a la hermana Graciela, bendice a Patti, bendice a Laura, a Laurita y bendice a Milton. Bendice a todos los hermanos, Señor, que por una o por otra razón no han podido estar. Llévanos con bien, Señor, en la semana que viene. Hoy empezamos, Señor, en el tiempo del Señor a servirte. Que podamos ser de testimonio y que la gente pueda decir a través de nosotros, Señor, ahora creemos que tú existes. Y no creemos lo contrario, ahora creemos que tú no existes por el mal testimonio que nosotros damos. Señor, enséñanos, Padre, tu palabra nos corrige. Te bendecimos, Señor, y te damos la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor los